Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Voy a compartir información de la propuesta de este fin de semana del laberinto de los miedos. El arquetipo de este taller, de este laboratorio, es atravesar, vivenciar y danzar nuestros miedos viscerales, nuestros miedos de nuestra memoria kármica, de nuestra memoria traumática, nuestros miedos de nuestra primera infancia, nuestros miedos de esa estructura egoica. Sobre todo, tendrá que ver la mayor parte con nuestro primer grupo humano, que es nuestra familia, es donde ahí nuestra personalidad o tipología de caracteriológica se fue formando y para crear creamos diferentes mecanismos de defensa, capas de protección, formas de evitación, bueno, introyectos, también confluencias, hábitos, hábitos no sanos. En este caso estamos viendo hábitos que sean tóxicos, formas de relacionarnos, de comer, de actuar, etcétera. Todo eso fue una creación de nuestra primera infancia, que le llaman así, por el entorno donde hemos crecido, que fue nuestra familia. Muchas veces no se dio ahí el ambiente idóneo para que nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro alma se manifieste tal cual como es. Y entonces hemos adquirido en esa primera infancia, hemos creado estas capas de protección que le llamamos. Tienen muchos nombres diferentes de las líneas, pero lo más fácil de entender es capas de protección. Entonces, la propuesta del laberinto de los miedos es a ir al núcleo de esas capas de protección para poder liberarlas, vivenciarlas a través de la danza. Luego ya verán cómo va a transcurrir el fin de semana. Os enviaremos un gráfico, que ahora lo voy a mostrar, que ese gráfico lo van a rellenar, lo van a. Entonces, y con ese gráfico trabajaremos. Esto ayuda mucho a ir tomando conciencia de esta forma, de estas capas. En el gráfico hemos puesto tres círculos. En el primer círculo podríamos decir que está lo auténtico nuestro, aquello con lo cual tu bienes te manifiesta, que puedes poner el nombre que quieras. Nosotros pusimos espíritu, ser o alma, ¿no? En el núcleo del núcleo eres tú, ese ser auténtico que eres. Luego va creando, necesita una capa de protección o una personalidad. Cuando esa personalidad se vuelve muy rígida, crea el carácter, tipología caracteriológica, que ese carácter es el que podríamos decir que es rígido. La personalidad es necesaria, pero la personalidad es necesaria para que actúe a favor del ser, o del alma, o del espíritu. Pero cuando la personalidad ya queda un carácter muy rígido, muy sólido, ya ahí empiezan todas las disfunciones neuróticas, ¿no? Tanto mentales, emocionales, físicas, enfermedades y, bueno, distorsiones que ya conocemos. Entonces vamos a sentir, esto es una idea, no es exactamente, no es literal, es imposible. Son ideas, conceptos, ideas que nos va a ayudar a ir entrando en nuestro inconsciente. Estamos removiendo el inconsciente, la parte de abajo del caldo, para que aflore, para que emerja y podamos hacer nuestro laberinto, transitar. En esta capa de protección, cada uno de vosotros va a escribir aquello que cree que le sirvió o no le sirvió, le distorsionó para defenderse de algo, para protegerse de algo. Pueden ponerla donde quieran, no es exactamente que tiene que ir todo así. Aquí hemos puesto ejemplos. Si en el núcleo está tu ser, tu espíritu, luego tú vas creando una capa
donde hay una capa también que es una capa de vulnerabilidad. Somos vulnerables. El ego, ¿no? Y la personalidad tiene esa capacidad de vulnerabilidad, pero luego va creando una estructura egoica. En esa primera capa está el miedo y el dolor también, que muchas veces para no sentir el miedo y el dolor vamos creando el carácter y la personalidad egoica, disfuncional, neurótica. Entonces, en la primera capa está nuestro ser o alma, espíritu. Luego tenemos una capa donde también hay miedo, dolor, porque existe el dolor también, ¿no? La vulnerabilidad te contacta con tu dolor, poder vivirlo. Y luego hay una capa donde ya empieza esta falsa o no falsa, o la única que hemos podido crear para poder transitar en esta vida, ¿no? O sea que realmente tenemos que también agradecer, por así decirlo, eso que nos ayudó a salir adelante, si no, no hubiéramos salido. En esas otras capas están las estrategias de manipulación. Por ejemplo, hay muchas estrategias de manipulación que hemos aprendido, o bien de nuestros padres o del núcleo familiar. Por ejemplo, la víctima es una estrategia de manipulación, ¿no? Hacerme la víctima de todo. Bueno, no sé, me imagino otra, ahora me voy a ir viendo y voy creando. Eso va creándose en el carácter. Cada uno va viendo qué le va sintiendo de esto. Después, potenciales e inhibidos. Por ejemplo, tú traes el potencial de la música y por X razón fue inhibido, nunca fue potenciado, ni por tu entorno familiar ni por ti. Y eso va creando como una energía condensada que no se manifiesta y eso va, podríamos decir que sirve también para esa zona de confort y capa de protección de defenderte de algo, de no poder realizar lo que tú eres en realidad. Eso va creando el carácter también. Mecanismos de evitación, por ejemplo, la adicción, ¿no? La adicción tanto al alcohol o a cualquier cosa que tú sientas, redes sociales, eso te mantiene en una especie de zona de confort que luego se transforma en un infierno y es una forma de evitar que un dolor o una vulnerabilidad o de contactar con algo más vulnerable de ti. Porque obviamente la vida en relación con nuestro primer entorno, que es la familia, muchas veces no fue armónico. También nuestros padres no sabían cómo acompañarnos. No estamos como entrando en esa etapa compasiva y de comprender, ¿no? De empatizar, que tampoco sabían, hicieron lo que pudieron, pero por eso uno va madurando, porque también los comprende a ellos y entra en una etapa de maduración. Luego también le llamamos capa de protección, que son un montón. Por ejemplo, el yo siempre voy a hablar de mí, por ejemplo, para que sea más fácil. El hacer bromas todo el tiempo, el no sentir. No, ahora ya no hago tantas bromas, pero era lo que yo trabajé mucho. El, por ejemplo, querer tener la razón todo el tiempo, el tener hábitos tóxicos y adictivos como alcohol, drogas, sustancias, el, por ejemplo, no hacerme cargo del arte que traía con la música, ¿no? Solamente usar la música asociada a algo tóxico, a ambientes tóxicos y adictivos. Yo estoy inhibiendo mi potencial. Yo ya ahora me hago cargo de mí, pero sé que eso se creó en la primera infancia porque mis padres tampoco tenían todas las herramientas para acompañarme, pero yo llega un momento que me hago cargo que es mío. Sí, lo responsabilizo en un aspecto, luego me separo, me responsabilizo yo y luego ya voy transformándome. Estrategia de manipulación, querer tener el poder siempre, ¿qué más? Hacerme amigo casi siempre del líder para manipular al resto. Bueno, podría hablar un montón. Cada uno va viendo si estamos, que ustedes se observen cuáles habrán sido esas capas de protección que han adquirido para poder ir sobreviviendo, sobrellevando esta vida en relación.
Condicionamientos personales, miles, ¿no? Pues yo me pongo un condicionamiento y el entorno, el condicionamiento familiar me pone un condicionamiento personal. No sirves para esto, no hagas esto, no pienses esto, no esto, no aquello, ¿no? Ya sabemos, los noes. La información, por ejemplo, nos va creando esas falsas personalidades, porque casi toda la información que entra es difusa. La cultura también es difusa, no el 100% es algo que te enriquece. La ciencia también distorsiona, porque son los mayores manipuladores de la última falsa pandemia que hubo, por ejemplo, ¿no? La medicina y la ciencia creó toda esa especie de estrategia de control a nivel social. Entonces, no siempre la información, la cultura y la ciencia está a nuestro favor y eso va creando una falsa identidad de una entidad planetaria falsa que yo voy creando. La matriz del control donde vivimos también nos condiciona. Nos va diciendo muchas cosas que son falsas y uno por más madurando se ha dado cuenta que no era eso. Razas superiores me refiero a esas razas que no importa que lo creamos o no, simplemente hay otros, convivimos con otras entidades que van creando sus hologramas falsos. Pueden ser religiosos, pueden ser de todo. El más claro de entender son las religiones, pero seguro que uno irá descubriendo otros, ¿no? La religión también fue uno de los que fue creando estas capas de protección. O sea, ahora no estoy echándole la culpa y la responsabilidad a todo el entorno, a lo externo, simplemente asocien cómo de niño a uno lo van programando y a uno lo van, su entorno lo va distorsionando para ir creando estas capas. O sea que una parte también es responsabilidad afuera porque el niño viene vulnerable, viene virgen y lo que imprimas ahí ya crea su personalidad. Pero eso ya es nuestro ahora. Ahora nuestra razón, nuestra responsabilidad es programarlo desde adentro. El trabajo también es disfuncional la mayoría de las veces, ¿no? El dinero, la televisión, los gobiernos, las relaciones tóxicas, el Netflix, por poner un ejemplo de cómo las películas van implantando, la religión, la educación, la mayoría de la educación, sistema educativo son implantes, y el medio ambiente, porque me imagino que, bueno, todo lo que estamos recibiendo del exterior, desde el aire, alimentos, agua, genera lo que ya sabemos, parasitosis y una densidad en nuestro cuerpo, en nuestro traje espacial. Entonces, ¿a dónde queremos ir? O sea, no quiero ahora que vosotros se pongan a denunciar la matriz ni todo el externo, no. La idea es que yo sienta y ponga en este gráfico cuáles son esas capas de protección que yo he creado, que me ha ayudado para salir, para salir vivo de aquí, por así decirlo. Desde la infancia, adolescencia, hasta la juventud y hasta el supuesto ser adulto que soy. Vamos a poner ejemplos, vamos a poner lo más básico. El que va de víctima, eso es una forma de manipular, es una forma de manipular el entorno. El que va de autoritario, simplemente que el autoritario es directo, la víctima es indirecto. Los hábitos tóxicos, adicciones, puede ser desde el móvil hasta el alcohol, hay miles de tipos de adicciones. Las formas de evitación, nunca hablar de esto o siempre responsabilizar al otro, ¿no? Formas de evitación sería, eh, por ejemplo, voy a ir a hacer algo productivo para mí y me quedo entretenido, no sé, viendo redes sociales y pierdo ese objetivo que tenía, que eso está pasando mucho y pasa mucho. Evitamos ir directamente a aquello que teníamos que hacer. Las partes caracterológicas de uno,
la rabia, la ira, el echarle la culpa al otro, el victimizarme, el castigarme, la lujuria, la pereza, todos los pecados capitales que le llaman, ¿no? Eh, entonces nosotros les enviaremos este gráfico, vosotros lo tenéis que imprimir, o si lo pueden hacer en el ordenador, pero mejor lo imprimen en una 4 o una 3 y tranquilamente se ponen a escribir cuáles son vuestras capas de protección que queréis trabajar en este laberinto de los miedos, porque esas capas vuestras son las que vayan a contactar con ese miedo, miedo a, y ese miedo a va a ser lo que van a liberar para poder llegar a esa vulnerabilidad que son y que tiene que ser con contactar con algo más auténtico vuestro. Entonces, Ercil y yo haremos entrevistas por WhatsApp, por Zoom o personalmente para ayudarlos a hacer estas capas de protección si tenéis duda. Poder hablar de esto, poder hablar de esa sombra, poder hablar de ese dolor, poder hablar de esa forma que yo ya adquirí, que se transforma en algo neurótico, que ya estoy cansado y quiero transformarlo. En el laberinto de los miedos se abren toda esa memoria traumática y kármica que está en la célula, pero ahora con esta forma estamos intentando llegar a esa profundidad, dándole a la cognición, dándole palabra a esa profundidad para poder que emerja y ahí que empiece a remover esta energía, empiece a movilizarse y empiece en un momento a liberarse en nuestro laberinto, con nuestro tránsito, con nuestra vivencia. Venga, cualquier duda, seguimos en conexión, hablamos prontito, les envío todo por mail y WhatsApp y ya quedamos con las entrevistas. Abrazos a todas y todos.